Olis, estuve viendo imágenes para inspirarme, para ver qué iba a hacer. Voy a hacer algo parecido a esto. Me gustó esta onda. ¿Qué les parece? Algo parecido a esto. Tranqui, sencillo, usando los stickers. Sí, es un diseño rápido y que se puede vender muy bien. Así que creo que el más parecido sería este. Capaz. Así que voy a probar ese. Como para hacer algo parecido. Vamos a ver si funciona el sticker. Si no funciona el sticker, agarro cualquier otro foil o lo que sea, porque como les dije, no los probé estos todavía, no sé si funcionan o no. Vieron que hay algunos que son demasiado pedorros y bueno, ya saben cómo es el asunto. Acá me traje un rosita y un blanco. A ver qué otro color. Ah, no, solo estos dos tenía. Así que de blanco el pulgar y el anular. Después el índice mitad y mitad. Así ya arranco. Paren. Antes de todo esto, vamos a hacer algo importante. No me voy a mandar a esmaltar de una como si esto fuera una práctica más, ¿sí? Vamos a agarrar el bloque pulidor y vamos a pulir los tips. Y vamos a usar base para hacer. No lo vamos a hacer normal. ¿Por qué? Porque la idea es que esto sea algo de calidad, que dure el esmaltado en el tip. Así que vamos a pulir todos los tips. Y otra cosa, con una lima normal, ven que tienen un pi chiquito acá, un cosito, un piquito, se lo vamos a sacar. ¿Sí? Cuidando de no arruinarle la forma que tiene esto. Los voy a dejar bien pulidos por todos lados. Creo que lo que más fiaca les va a dar es esto, pulir los tips. Otra cosa que se me ocurrió recién es ofrecerle a las clientas el servicio de que vos, por ejemplo, ya tenés los sets hechos, ¿no? O ella te encarga un set que vos le hagas. Le decís que ella vaya a tu gabinete y vos le ofreces aparte el servicio de belleza de manos y adherirle los tips con un poquito de gel. Lo que pasa es que después no serían reutilizables. No le encuentro la forma de poder retirarlo sin que se dañe. Pero no sé, se me ocurrió. ¿Se puede pulir el tip con una lima gastada? Sí, Mili, obvio. Con lo que vos tengas. Yo uso esto porque me resulta más cómodo. Bueno, ahora sí. Esta servilleta, como es la que tiene el polvillo, me la voy a llevar. Pero todavía no. Primero lo que voy a hacer es agarrar una wipe. ¿Sí? Los rocío un poquito bastante con alcohol. Voy a limpiar. Voy a esperar un poquitito a que se evapore un poquito este alcohol. Estuve mirando los costos de esto ya realizado y te venden las uñas con diseños simples a 1500. 1300 es un negocio. No, en serio, Gise, a 1500. Yo me las imaginé que en el recreito iban a estar todas buscando. Voy a agarrar base para semi. Les voy a poner a todos una capita de base, ¿sí? Acá podemos sacarlo individual. Lo más importante acá es que tratemos de que no se nos pase el esmalte por debajo, que no se chorree. Y si se chorrea, bueno, lo podemos limpiar. O sea, yo no le pondría primer, porque se supone que el primer es para la uña natural, no para el tip. Pero base sí, porque así me da como un mejor agarre. Ya me las veo a todas, toda la noche haciendo esto. Chicas, acá también tienen que hacer capas finitas, ¿sí? No porque sea un tip vamos a hacer capas gruesas. ¿Por qué? Porque el semi de por sí, si no es con capas finitas, no se cura bien. ¿Ok? Entonces, es más que nada por eso. Lo voy a pintar. Le voy a dar toda una mano de blanco y después con una cintita me voy a guiar para hacer capaz lo rosa. Ven, acá yo puedo esmaltar como quiera, puedo esmaltar así si me resulta más cómodo. En la clienta no podemos hacer esto. Ven, a mí por ejemplo me resulta más cómodo esmaltar así. Esto, ¿no? El tip. Voy a dar una segunda mano a cada color.
cremita también, para que no se me arrugue. Está como medio que no tiene más esto. Ay, ¿saben otra cosa que se me ocurrió? Escuchen, escuchen, escuchen. ¿Pueden hacer estos sets que les digo de esto que estamos haciendo? Y que los vendan en las tiendas donde venden cosas de accesorios de moda. O sea, ¿vieron en esas tiendas de, no sé, de su barrio o de su ciudad, su pueblo, no sé, donde vivan? En ese caso creo que tendrían que hacer un set con todas las medidas y que sean así todas uñas, ¿cómo se llama? O sea, un diseño que se pueda combinar, que quede bien, que te pongas cualquier uña en cualquier dedo, ¿me entienden? En cuanto al diseño me refiero. Ven que acá yo lo puedo girar. Continúo el diseño, lo hago a mi comodidad. Ah, y la mitad... No, el clima no. La mitad de abajo es blanca, pero la mitad de arriba es rosadita, entonces... Hay que quede súper perfectito la línea, pero si fuera un diseño que la línea es perfecta y no la tapa nada, sí, háganlo con cinta, ¿sí? Así les queda mucho más prolijo. Y vamos a ver qué onda, a ver si esto funciona. Ay, miren cómo se achicharró. Sí creo que va a funcionar. Ahí está, creo que no me quedó ninguna arruguita. Me encanta, chicas, me encanta este diseño. Ahora sí, esto lo voy a llevar a cabina, ¿sí? Que se seque muy bien y cuando lo saco de cabina, ahora sí le voy a pegar los cristales con el gel de construcción. Es más, le pondría a las otras también gel para proteger más el sticker. Vieron que cuando ponemos foil, efectos y eso, yo les digo que le pongan 2 capitas de top coat. Bueno, yo le pondría gel a esas también.
como el gel deja capa de inhibición, le voy a pasar... Miren, acá estas me quedaron medio defo. Ven que se corrió un poquito. O no, es lo de que... Ah, no, creo que no, es lo de que está torcida la uña del tipo. Voy a sacarle la capa de inhibición pegajosa. Se empezó a escuchar la interferencia de ayer, ¿no? Ahí me puse los auriculares. Bueno, a ver, ¿dónde están los cositos? Creo que tengo uno abierto de esas pegatinas. Entonces, déjenme ver, así no abro ese paquete. Estas vienen con doble pegamento. O sea, acá tienen un filmcito que hay que sacarle y aparte están pegadas a esto, ¿sí? Este me va a quedar grande, me parece. Este creo que va a andar bien. A ver. Ven ahí, me lo pego en mi dedo. Y le saco este film. Y ahí yo me lo voy a introducir como por debajo de la cutícula. Hago presión, porque se llaman press on. ¿Y ven? Ahí está. Me queda mi super uña. Y hago fuerza y no se sale. De lado a lado. A ver. ¡Ay, Dios! Es re incómodo este largo para mí. Yo no estoy acostumbrada. Me tendría que haber puesto esta última. Qué tonta. No, claro, voy a hacer eso. Paren. Esto se lo voy a poner acá. ¿Sí? Pero lo voy a dejar ahí. Me voy a poner el meñique. No, chicas, admiro a las que tienen este largo de uña. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? A ver, paren, me lo voy a sacar. Ahí está. Porque no puedo. No puedo. No. Y una intermedia. Obviamente esto no es para lavar los platos ni para limpiar toda la casa, ¿no? Con esta pegatina. Esta pegatina es para un día. Pero ya les dije, si le ponen el nail glue, puede andar mucho más días. Con el nail glue sí va a andar muy bien. Por eso les digo que lo ofrezcan también el nail glue. ¿Vieron? No parecían tan largas y cuando me las puse fue como wow. Bueno, ahora sí. Todas tienen el pegamento. Acá el secreto que estuve viendo es, ¿ven esto? Encajar el tip sin hacer doler, obviamente, ¿no? Pero como que encajarlo debajo de la cuticulita y con eso es como que queda con un aspecto más natural, supuestamente. Eso es lo que estuve viendo. Ahí, ven, ahí no me duele ni nada, pero es como que estaba debajo de la cutícula. Por eso también es que le mandamos el palito de naranjo, como para que, donde lo dejé, que se levante un poquito así, ¿ven? Que se corra para atrás, aunque sea un poquito la cutícula. Ven que esto es súper sencillito. Y ahora, ¿cuál era que iba? Esta. ¿Ven? Calzo así. Y queda como más uña hecha, ¿ven? Y ahora vamos a hacer lo mismo acá. Ay, Dios, nunca me vi con uñas tan largas. Más que... Creo que un número 4 es lo máximo que me llegué a hacer. Suerte que esto me lo sacó. Lo mismo, me corrí un poco la cutícula. Ahí. Aprieto un poquito. Es muy bueno esto, chicas, me encantó. Me había olvidado de sacarle acá. ¿Ven? Si lo dejan un cachito estar, ya se despega. Es que yo no le di tiempo, se ve que era eso. Lo quería sacar ahí al toque y me da impresión. Le tendría que haber hecho el French más arriba, capaz. Pero bueno, no sabía que me iban a quedar así como tan largas. Tan derechas, más o menos. Y bueno, ¡ay, no puedo agarrar las cosas! Por último, esta. Ahí está, miren. No me puedo creer. Es buenísimo esto. ¿Qué les pareció? Miren. ¿Qué onda? ¿Qué opinan? Parecen muy reales. Estoy fascinada con esto. Esta me quedó medio torcida. Ahí. Me parece que está mejor ahí.
¿Qué dicen? Ahí se ven bien, ¿no? Chin, 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 chin. Está bueno, ¿no? El diseño. No son las mismas flores de acá, pero era una onda así. Ah, ya tengo el brillo al máximo, bueno. Bueno, chicas, espero que les haya gustado esta clase súper larga. Este vivo, donde nos divertimos un buen rato. Yo la pasé re bien, me re divertí. Me encantó hacer esto. Creo que me voy a hacer un montón de diseños de estos. Miren, ahí con la lima reciclada. Para la fotito. Ay, ahora voy a subir una foto a mis redes con estas uñas. Con estos creo que combina. Hago ahí, así, miren. Miren qué foto. Qué fotaza. Esta se me descuaringó. No, estoy maravillada. Esta creo que le saqué el pegamento, tanto joder. No, me encantó, miren esto. No, maldita esta, ¿cómo se sale? Dios. ¿O será que quedó el pegamento muy en la curva? Habría que ver eso. Ahí. No, me muero. Acá le pongo la lucecita. Ya estoy subiendo esta foto. Voy a sacar fotos. Y miren cómo cambia una mano y otra, teniendo tremendas uñas. Miren. No, estoy re contenta. Bueno, nada, chicas, gracias por acompañarme, por quedarse hasta el final. Y las que no pudieron, no hay problema. Luego lo verán. Son incómodas, pero cómo estilizan la mano, por favor. ¿Viste? Es terrible cómo te estilizan la mano. Miren esta mano gorda. Y esta como parece como mucho más... Ay, re top. Les mando un besito. Chao, chicas. Nos vemos.